¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos estéis viendo y nos estéis escuchando. Soy Ricardo Fernández, director general de Destinia. Muchas gracias a todo el equipo de Hosteltour por contar con nosotros para moderar esta entrevista, esta conversación que vamos a tener con una persona además que me hace mucha ilusión poder entrevistarla hoy. Siempre digo que aparte de las preguntas que son interesantes para la gente que nos escucha, intento hacer las preguntas que son interesantes para mí, realmente las cosas que me provocan curiosidad. Y tenemos una persona que es Manuel Aragonés, CEO de Travel Compositor, que lo tenemos ya por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Ricardo, y gracias a Hosteltour por esta oportunidad. Decía que me hacía mucha ilusión, Manuel, hablar contigo. La última vez que nos encontramos, yo estaba tumbado en el suelo escribiendo en un ordenador, ¿te acuerdas? En Río de Janeiro, que fue bastante demencial, casi en chanclas, pero me hacía mucha ilusión porque eres una persona que lleva mucho tiempo en el sector de los viajes, de la industria de los viajes, y con un recorrido que de primeras no es tan evidente. O sea, al final, claro, para conocer Travel Compositor, ahora te voy a decir que digas unas palabras, pero bueno, Travel Compositor al final para mí lo que es un proveedor que es líder en muchas latitudes y en mucha parte del mundo en proveer soluciones tecnológicas, en mucha parte para agencias de viajes. Esto no deja de ser el congreso de agencias de viajes. Y tu recorrido, un poco haciéndolo sencillo, es, oye, 10 años en Cóndor, ¿vale? En una parte de producto de viajes, 10 años en Travel Leader haciendo algo parecido pero diferente y 10 años haciendo puramente tecnología, innovando y haciendo algo en lo que creo que lo habéis hecho muy bien. Hace recientemente, también te voy a preguntar que me cuentes, pero bueno, os habéis fusionado dentro de un grupo más grande, Travelsoft, con otros players alemanes y franceses, con Orquesta, con Trafix. Cuéntanos si quieres en 2 pinceladas eso, quién eres y lo que hacéis para que todo el mundo se pueda ubicar, aunque yo que todo el mundo te conoce. Bueno, tengo un poquito más de 60 años y llevo todos esos años en turismo porque tuve la suerte de nacer en un hospital y al día siguiente empezar a vivir en hoteles que mi padre dirigía. Durante 20 años estuve viviendo en hoteles, durante 10 años después pasé a ser guía correo y viajé por más de 50 países del mundo. Y luego sí, empecé en la tour operación como ejecutivo y en el año 2000 decidí crear mis propios operadores y en el 2010 exactamente, o aproximadamente sobre el año 2012, decidí cambiarme de bando y crear la tecnológica que yo nunca había conseguido encontrar en el mercado, que satisfaciera mis necesidades, que me llegara a tiempo, que no me cobrara por respirar o que no me cobrara por mis ideas para hacerla mejor. Total, que escribimos las 10 cosas que nosotros no haríamos en una tecnológica de turismo y con esos valores desarrollamos el Compositor para ayudar a todos nuestros colegas o a todos los que pudiéramos a vender mejor viajes y ahorrar en los costes para cotizarlos y para llegar a la reserva. Y hoy en día, pues efectivamente, pertenecemos ya a un grupo que es el líder europeo de SaaS for Travel. Tenemos más de 500 marcas utilizando nuestro sistema de Travel Compositor en unos 56 países y en total con el grupo Travelsoft estamos generando ya cercano a los 8 billones con B de ventas y atendiendo a más de 800 marcas entre todos. Qué maravilla. Me encanta lo de billions porque, claro, nos encanta. 8.000 suena bien, pero 8 billions suena mucho mejor. Yo también lo uso. Mi primera pregunta es, al final tú que has estado dentro de la parte más de agente de viajes y ahora estás dentro pero proveyendo soluciones y sobre todo anticipando muchos de los problemas y de las necesidades que tienen las agencias de viajes, sobre todo las físicas, que al final siempre está el discurso de que se están quedando más obsoletas, que les faltan herramientas, que no pueden competir. O sea, ¿cuál es el punto competitivo? ¿Cuál es tu punto de situación de las agencias de viajes? ¿Cómo están? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Y cómo les afecta la digitalización desde tu punto de vista, que es muy privilegiado? Bueno, evidentemente, por la parte que me toca, tengo que decir que la digitalización es absolutamente imprescindible en estos momentos en las agencias de viajes y creo que los grupos, por ejemplo, de agencias de viajes independientes tienen todavía mucho que hacer por ayudar a las agencias pequeñas a dotarles de estos medios. Hoy en día una agencia debe tener todo el producto, debe tener todas las respuestas y debe tener todos toda la inmediatez posible. Digamos que un karma debía ser que ningún cliente por cualquier tipo de viaje que quiera o que llegue a la agencia, no se vaya desde de la agencia sin haber recibido una cotización en cuestión de minutos y una oferta que luego pueda ser seguida a lo largo de los siguientes días con todos los medios digitales necesarios para ello. Y esto es algo, Manuel, que tú lo ves, sobre todo en las agencias independientes, que bueno, puede parecer más evidente. Ostras, pues al final, lógicamente, no es muy eficiente que una agencia independiente desarrolle la misma tecnología que
que una online. ¿O también lo ves el mismo problema en los grupos verticales, al final en estas redes enormes de agencias de viajes, que muchas veces también les falta tecnología y sé que trabajáis con algunas de ellas? Bueno, hay un poco de todo como en las buenas paellas, ¿no? Es decir, hay desde grupos de gestión, te hablo a nivel mundial porque estamos en 56 países, desde grupos de gestión o de management de agencias que están dotándolas de herramientas realmente pues, que les llevan a tener esa inmediatez de la que hablábamos, y en ese aspecto quizás las redes italianas son muy punteras, posiblemente sean las más tecnologizadas de Europa, y es un país donde tenemos ¿Y por qué, Manuel? O sea, de ser los líderes, perdona. ¿Y por qué son las más punteras las italianas? Bueno, porque tienen una mezcla de inversión desde las cúpulas, disciplina desde aquellos que se asocian o se franquician a estas redes, y porque quizás, bueno, pues los italianos, que siempre han sido los reyes en el diseño y los reyes en lo nuevo, en tecnología también van buscándolo de una forma casi ansiosa, y les gusta ser pioneros en todos los sentidos en el aspecto de las agencias de viajes, y empiezan a combinar también, y eso, también hay agencias que lo están haciendo muy bien en España y en otros países, empiezan a combinar el híbrido, es decir, el tener las agencias físicas, pero también tener unas webs, unos sites que permitan a los clientes también poder incluso realizarse sus propias reservas o combinarlas con la asistencia personal de un asesor de viajes que les termine de apuntalar a ese viaje o les aconseje, y sobre todo les asesore a lo largo del proceso de reserva del viaje, pero también durante el propio viaje con herramientas que vamos lanzando al mercado. Claro, al final, lo que has dicho, vosotros tenéis clientes en más de 50 países. O sea, ¿los clientes españoles son de los fáciles o los difíciles? O sea, es decir, digamos, la barrera de los clientes españoles frente a esa digitalización de los agentes de viaje es mayor que en otros países, porque muchas veces tenemos la percepción de que en España estamos súper digitalizados y a lo mejor me dices, pues mira, no, en Chile es mucho más fácil, aquí me cuesta más. Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que no depende de la nacionalidad, depende de cada cliente y sobre todo del liderazgo de estas empresas y del afán por protagonizar, digamos, o ser pioneros en esa digitalización, en ese uso de herramientas que la tecnología les va aportando. Nosotros trabajamos directamente con operadores que ofrecen nuestro producto y nuestras soluciones a las agencias de viaje, y en ese aspecto te puedo decir que en España son miles y miles, posiblemente un 70% de las agencias de viajes utilizan nuestra tecnología a través de operadores o a través de la implementación por parte del grupo o del vertical de esas herramientas. Pero es verdad que hay países donde sorprendentemente es bastante más fácil introducir nuestras tecnologías, y te hablo de países como Italia o como México o como Argentina, por ejemplo, que son realmente pioneros en todo esto. Qué bueno, digo, porque muchas veces quedamos en esa autocomplacencia, ¿no? De que nos queremos que en España somos la pera en todo, y sales fuera y dices, no, mira, es que fuera la gente también lo está haciendo muy bien y está siendo muy competitivo. Sí, pero también es al contrario, ¿eh? O sea, porque a veces siempre ponemos de referencia a Alemania. Bueno, las agencias alemanas siguen utilizando portales, plataformas, Bistro Portal, el folleto, ¿cómo le gusta el folleto? Nuestra propia plataforma, Traffic, que es la segunda plataforma de Alemania, que son Excels un poco mejorados. O sea, siempre alucino con el producto, porque es cierto que con todo lo dinámicos que somos en las APIs, por ejemplo, en España en el producto, sí, coges allí y en Alemania lo que tienen es un Excel con un montón de precios y es todo súper estático. Y si no funciona así no puedes trabajar. Y, joder, sí que sorprende, pero es cierto. Joder, Manuel, al final, tú que te has movido en el sector turístico buscando oportunidades, haciendo cosas que no eran tan evidentes, ¿dónde crees ahora, pensando en las agencias de viaje físicas sobre todo, ¿vale? Agencias de viaje en general, pero sobre todo si pensamos en las físicas, ¿dónde crees que está la gran oportunidad ahora mismo de cara a seguir siendo relevantes y poder generar más ventas y más beneficio? ¿Dónde ves esa oportunidad? Pues evidentemente con el uso de la inteligencia artificial, donde se están empezando a desarrollar, nosotros hemos sido pioneros, hemos lanzado un motor de reservas con inteligencia artificial que permite a las agencias, como decía el otro día un líder de un grupo de casi 1.800 agencias en Italia que trabaja a fondo con nosotros, lo que más le había gustado de la implementación de este motor en todas sus agencias era no solo que tenían respuestas inmediatas a cualquier tipo de viaje, por raro que te pueda parecer. No sé, que venga un tipo y entre y diga, mira, quiero irme a Australia y pasar 15 días allí visitando las playas donde se practique mejor surf de ese país, ¿no? Algo que un agente de viaje se lo sepa es
es prácticamente imposible, ¿no? O simplemente quiero hacer un viaje romántico por Baviera y el Palatinado en Alemania, que también es muy complicado que un agente de viajes llegue a ese nivel. Y lo que más me decía que lo más me gustaba es que las agencias, cada vez que preguntaban al motor y el motor les ofrecía varias propuestas, estaban aprendiendo en ese momento. No tenían que, ya no tenían que decirle, oye, pues os dedicaron una serie de horas a hacer training, a hacer webinars con las oficinas de turismo, con las regiones, etcétera, sino que cada vez que tengas una duda se lo vas a preguntar a un sistema que te va a dotar de respuestas y te va a hacer aprender a la vez que estás trabajando, y por lo tanto les suponía una doble productividad, ¿no? Utilizar eso. Qué interesante, porque al final yo casi todas las empresas turísticas de alguna manera estamos intentando interactuar con la inteligencia artificial. Lo más que digamos que la aproximación es diferente. Claro, si te estoy entendiendo bien, la vuestra es más, oye, vamos a dar un asistente que realmente, basado en la inteligencia artificial, pueda a la gente de viajes físico darle ese valor y que permita aprender para poder dárselo al cliente. Y claro, eso cambia totalmente la aproximación, por ejemplo, de los destinos. No nos quedamos en eso. Hemos combinado 14 tecnologías distintas. No solo es dar respuestas, sino convertir esa respuesta en 4 clics en una reserva o en ya una propuesta con precio, con hoteles, con vuelos, con actividades elegidas, etcétera, con todo. Si fuera simplemente preguntar, pues a lo mejor me puede ir a ChatGPT y hacerlo por mí mismo. Pero de ese texto de ChatGPT a una reserva terminada, con una optimización de ruta, con una extracción de los destinos de ese texto, con toda una serie de algoritmos y con incluso el aprendizaje que nos van dando estamos recibiendo ya más de 50.000 preguntas diarias en este motor, con lo cual la capacidad de iterar y de aprender es brutal. Modifica las propuestas de inteligencia artificial y le incluye una noche más aquí o lo quita aquello y termina formulando una propuesta y una cotización con su folleto digital. El propio sistema está aprendiendo también de la... Está aprendiendo y será más preciso la próxima. Para cerrar y quedarse con esas propuestas guardadas. Claro, o sea, al final vosotros, Entrenar Compositor, tuvisteis una especie de aceleradora o un proyecto con ciertas startups y sé que habéis invertido en alguna de ellas, una era Mogu. Claro, al final en el mundo de las agencias de viajes hay muchísima innovación en torno a ellas, en el sentido de proveerlas de soluciones, de tecnología, hacer cosas más eficientes, pero muchas veces hay pocos proyectos como tal de agencias de viajes que sean startups que puedan ser invertibles. Tú como inversor, ¿qué te tendría que llamar la atención de un proyecto basado en agencia de viajes que creas que te pudiera hacer cosquillas y decir, ostras, qué interesante? Yo creo que aquí hay una oportunidad y sería algo que yo me podría plantear invertir. Bueno, a ver, yo... Es una pregunta difícil, ¿eh? No, en realidad a día de hoy la respuesta más sincera sería que nosotros nunca invertiríamos en un proyecto de agencias de viajes y nos han surgido bastantes oportunidades, pues lo típico de gente que te viene con startups o con ideas que te dicen, oye, pues si me cedes tu tecnología, te doy acciones a cambio, etcétera. Nosotros queremos ser completamente neutrales y solo invertimos en tecnologías que puedan ser complementarias y que luego podamos ofrecer a todos nuestros clientes, es decir, podamos hacer algo con ellas y luego ponérselas a disposición a nuestros clientes, porque no invertimos en nadie que pueda ser competencia de nuestro propio cliente. Pero aún así, por supuesto, si viniera alguna agencia con un proyecto, yo hoy en día lo primero que le preguntaría es cómo de escalable es ese proyecto y cómo de exportable es ese proyecto. Porque realmente a veces pecamos de sacar proyectos pensando, ya no te digo en nuestra provincia o en nuestra autonomía, pero en nuestro país. El otro día, precisamente hace 2 días, estaba viendo un proyecto de una aplicación de última milla, parecida a lo que nosotros estamos haciendo conjuntamente con Mogu para nuestros clientes, y me decía, no, ya estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, ¿no? Y, pues, con todos mis respetos, son unas ciudades estupendas, pero mi pregunta fue, ¿y cuánto tiempo necesitarías para estar en los 20 destinos más vendidos del mundo del turismo, ¿no? ¿Cuánto te necesitarías para estar en Nueva York, estar en Cancún, estar en Berlín, estar en Roma, en París? Entonces, la escalabilidad, el pensar mucho más allá de simplemente voy a hacer una agencia de viajes que sirva para mejorar mis ventas o para... Es decir, me parece clave en este momento. Uno tiene que pensar worldwide. Es fundamental y además muchas veces yo que hemos pecado en España de eso, de pensar que claro, España al final no es Reino Unido, no es Alemania. O sea, es un mercado emisor que es potente, pero no es tan potente, no te da tanto. Tienes toda razón en eso que dices. Nos quedamos sin tiempo, pero tenía más preguntas, pero al menos te quiero hacer una. O sea, vosotros al final habéis hecho un proceso de concentración, diferentes players que dabais tecnología os habéis juntado para intentar aprovechar esas sinergias y ser más relevantes conjuntamente. ¿Cómo estás viendo desde vuestra posición también que muchos de vuestros clientes se están uniendo
esa concentración en España, pero sobre todo en el resto del mundo, que al final tu visión, como es mucho más mundial, ¿cómo estás viendo esos movimientos? ¿Qué crees que tiene sentido? ¿Qué crees que no? ¿Qué ideas detrás de las concentraciones crees que vuelan y cuáles crees que simplemente es juntar cosas que no van a acabar? O sea, ¿qué piensas? Bueno, quizás esa concentración prácticamente de los dos grandes grupos verticales que había en España en uno solo, pues me dio mucha pena. Primero, porque se hizo en un momento muy duro, en pleno COVID, cuando evidentemente a lo mejor era una concentración por necesidad más que por estrategia. Y segundo, me dio mucha pena el que a lo mejor cada uno de esos grupos no hubiera mirado fuera de España y a lo mejor uno se hubiera juntado con un italiano y otro se hubiera juntado con un francés, y entonces ahora tendríamos dos grandes grupos paneuropeos en España en lugar de tener un solo grupo. Y además cuando tú te juntas cuando nosotros nos hemos juntado con los franceses y los alemanes, y por cierto seguimos de compras y esperamos a lo largo del año que viene ampliar hasta 6 compañías de tecnología dentro del grupo, un francés y un español suman 2, o incluso 2,25 con las sinergias, pero un español con otro español no suman 2, suman uno y medio, 1,6, sobra personal, sobra gente, ¿sabes? No es lo ideal y creo que nos falta mucha visión de mirar hacia afuera. Estamos en Europa, somos plenamente europeos y ves cantidad de empresas europeas que vienen a comprar empresas de España y de verdad que faltan muchísimas empresas españolas que miren. Y que ese es un tema que tú crees que de ambición, de cultura, de educación, pero es cierto totalmente, los intermediarios españoles no salimos fuera a comprar. Pues supongo que viene por muchos sitios, ¿no? Viene una herencia, viene de problemas idiomáticos, viene de que tenemos desde un presidente del gobierno que a lo mejor no habla idiomas o alguien que quiere ser presidente del gobierno que no habla ni idiomas, pues de ahí para abajo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí tenemos ejemplos, tenemos grandes empresas como Telefónica, como los grandes bancos españoles, que es que vas por Latinoamérica o vas por Europa y se te hincha de orgullo el corazón de ver esas marcas por todos los sitios, ¿no? Entonces creo que en los viajes, siendo como somos prácticamente el primer destino receptivo, prácticamente un país donde casi se inventó el turismo de leisure, etcétera, pues es una pena que no hayamos ido absorbiendo muchísimo más y quedándonos con más empresas fuera, pero bueno, yo creo que poco a poco eso seguro que se irá viendo. Joder, nos hemos pasado de tiempo, Manuel. O sea, me he quedado con preguntas, pero me ha encantado. O sea, ha sido tan bueno como esperaba que iba a ser. Espero que a la gente también le haya gustado, pero millones de gracias. Bueno, ha sido todo un honor tener un entrevistador de tu categoría. Venga. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Hasta pronto.